A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de estar con ustedes. Hay dos temas que quisiera el día de hoy tratarlo. Por supuesto, uno de los temas tiene que ver con la decisión del pueblo de Loja de haber revocado a su alcalde. Por un 70% de votantes dijo, basta, hasta aquí, lo revocó. No lo renunció, no lo retiró del cargo, lo revocó, lo canceló del cargo. Pero quiero contarles unos temas que evidentemente no es que son solo por tratarse el personaje, se focalizan in situ en el Cantón Loja. Quiero que recordemos que este individuo, servil del correísmo, en una actitud propia del más asiduo siervo, cuando se aprobaba la ley de comunicación por la que lucharon tantos sectores para evitarla, porque el propio señor Mujica le dijo al señor Correa, y el uno y el otro luego no le hicieron seguimiento, ni Mujica lo que dijo, ni Correa a lo que le tiró de las orejas. No hay mejor ley de comunicación que la que no existe. Esa es la mejor ley de comunicación. Porque esta ley de comunicación pretendió, por supuesto, un copy-paste de la receta cubana y de la receta chavista. Una pretensión de incluso invasiva a la persona, al ser humano. Porque ¿qué decía Correa? No puede ser posible que a los medios no les pongamos casi algo así como la agenda y se la revisemos. Porque dicen cualquier cosa. A ver, un momentito. Si dicen cualquier cosa y la gente cree, quiere decir que Correa, según él y toda su banda, le quitaba al ser humano eso que es absolutamente patrimonio de cada uno de los seres humanos, su capacidad de discernir, su inteligencia. Ah, no, Correa quería rectorizar. ¿Qué son capaces los ecuatorianos de comprender, de discernir y no dejarse convencer? ¿Y cuáles son los contenidos que a los ecuatorianos los convence? Les llegan a hablar mal de mí, de mi gobierno. Y claro, como ellos habían hecho un tinglado con un escenario perfectamente decorado, con coro incluido, con romance incluido también, porque eran todos contra todos, como planificaron lo que han hecho y lo que hoy el país se escandaliza día a día, ¿no? Era evidente pues que había que poner no una cortina de humo, sino una barrera infranqueable para que la gente no se entere de las fechorías del correísmo. Ahí hicieron la ley. El entonces asambleísta por Loja, el señor Castillo Vivanco, y luego alcalde, por obra de Correa, porque parecería, y cuando digo por obra de Correa, que las manipulaciones del correísmo a través del CNE van a saltar. Desde el 2007 en la consulta popular con ese espurio Tribunal Supremo Electoral encabezado por Acosta, Mollet, que se convirtió en un activo fijo del Tribunal Supremo Electoral, el señor Rivadeneira, que hoy
revolotea cual gallinazo en busca de carroña, revolotea, digo, en los alrededores, él y Mollet, y a costa del Consejo de Participación Ciudadana, pretendiendo ¿qué? Pretendiendo seguramente ser tomados en cuenta. Claro, no está quien hacía de socia y socio de ellos, me refiero a la señora Elsa Bucarán, que prestó su curul para que el señor Arévalo vote, conjuntamente con estos tres sujetos que acabo de nombrar, por el golpe de Estado. No es la destitución de diputados, no. Es el golpe de Estado a la función legislativa. ¿Qué es la función legislativa? La función legislativa es, en una democracia representativa, precisamente aquella función en la que están los representantes de cada uno de los sectores de la patria. Esa es la función legislativa, donde se fiscaliza y se legisla. Y obviamente el detonante para la destitución fue la advertencia al Ecuador de que el señor Patiño se había reunido en el Hotel República con los representantes de los tenedores de bonos, de los bonos 2030, donde precisamente los de Abadi, representantes de las aseguradoras de tenedores de deuda, le plantea una coima, un arreglo en el Hotel República, donde le habla de cifras incluso al señor Patiño, que después dizque él manifestó que dizque se había reunido con los operadores de las aseguradoras porque quería saber cómo robaban. Bueno, si eso es así, ¿por qué entonces no procesaron con su justicia, con sus feligreses en la fiscalía y en todas partes? ¿Por qué no los procesaron y los metieron preso? ¿Por qué no denunció a la policía como un delito flagrante de haber ido a proponerle una coima al señor Patiño en el Hotel Repúblico y lo filmó el señor Quinto Pazmiño, que hoy él y su mujer, me refiero a Quinto, están muertos? Están muertos, señoras y señores. Esto no es un chiste. Entonces, cuando dieron el golpe de Estado, los sustituyeron por los manteles, de ahí hicieron la consulta popular, que en el cantón Pindal de la provincia de Loja, solo les pongo un ejemplo, señoras y señores, deben haber varios en el Ecuador, pero sacaron el 100% de los votos. Dicen que hubo un voto en favor de no a la consulta de abril del 2007 de Correa. ¿Usted cree que eso es posible? Por eso dije que estos que pretendieron, como por ejemplo Mollet, según se sabe, meterse en el Consejo de Participación Ciudadana después de haber sido activo fijo, es decir, lo equivalente a un armario, en el Consejo Electoral de Pozo, en el Consejo Electoral del señor Domingo 7 Paredes, en el Consejo Electoral del señor Simons, que pasó de algún cargo con Correa, y no sé si se ha olvidado la gente o no conoce, pasó a ser secretario de Glass en la vicepresidencia. Secretario de Glass, el señor Simons. Ellos deambulan y transitan y se reciclan. ¿Qué se recicla? La basura. Entonces, señoras y señores, en medio de esto, el asambleísta Castillo, luego alcalde de Loja, ¿y por qué hablé de estos sujetos? Es porque parecería que algunas investigaciones se van a hacer del 2007, el 2009, el 2013, el 2014 incluso. Cuando ya termina la discusión, los debates, etcétera, evidentemente que en el texto no constó original del proyecto de ley correísta la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Elaboraron, amaestraron al personaje, al tristemente célebre Ochoa. Ustedes lo recuerdan, pues, con las pósters de circunspecto de Quitarán de ahí, ¿no es cierto? Quitarán de ahí, pues, así, ese es el término, que es un término muy usado en el poema Pueblo, Fantasma y Clave de Fernando Artieda, en homenaje a la muerte de Julio Jaramillo. Quitarán de ahí. Eso hizo el alcalde de Loja.
el asambleísta que después fue alcalde. Y se benefició él de la ley, porque usó como instrumento cual típico Torquemada la persecución a los periodistas que encarceló. Para el encarcelamiento incluso, porque a través de un Twitter se judicializó, o luego de un Twitter se judicializó el pretexto para encarcelar a una concejala que hoy es asambleísta, me refiero a la señora Cruz. En medio de esto, cuando retorna a la alcaldía, obviamente, imagínense, este hombre a quien Correa le debía, regresa de alcalde con Correa presidente, con ley de comunicación. Ya pueden imaginarse ustedes, señoras y señores, lo que vivió nuestra tierra. Y por eso pido comprensión a los oyentes de todo el país que están a través de esta opción de Telesucesos. Ya pueden imaginarse al extremo que reaccionó el pueblo de Loja y lo revocó. Pero quiero contarles esto. Y para terminar, porque estos 5 minutos que no lo merecen en los que él busca, pero tiene que saber la ciudadanía. Esto es virar la página. Primero, que la noche de la revocatoria con el 71% por el sí, que se vaya, ¿no? Esa noche, dijo que aceptaba la voluntad popular, que el pueblo es su jefe, su mandante, decía. Siendo así, hizo campaña por el no en la revocatoria. ¿Cómo es? Pues que era su mandante y sin embargo le hace campaña para que su mandante le diga que se quede y su mandante le dijo que se vaya. En medio de todo eso, ofreció, término, comillas, ofreció ya no regresar al otro día. Y hasta el día de ayer, miércoles 11 de julio, el proceso revocatorio fue el 24 de junio, dispone que la secretaria del Cabildo convoque a sesión presidida por él para tratar un solo tema, el pedido de vacaciones por 45 días que supuestamente le corresponden. Imagínense ustedes un alcalde revocado pidiendo vacaciones para irse como alcalde, porque si ya estuviese fuera del cargo, ya no podría hacer uso de las vacaciones, sino de las vacaciones largas y eternas sin retorno, porque no tienen retorno. Imagínense ustedes, pero ¿a qué me quiero referir? El Consejo Electoral evaluado. Se me ocurre pensar que la evaluación tiene conducta cero. Elaboró un estatuto para la revocatoria, un estatuto, reglamento, que no está con apego estricto al artículo 201 del Código de la Democracia, que dice que la revocatoria es ipso facto. Y se dio un proceso que dilató el tema de notificaciones que vienen los documentos a Quito, que en época de la tecnología, entonces, ¿qué todavía es eso de que Dios es lojano pero despacha en Quito? Este es un dicho que lamentábamos. Ya estamos fuera de eso. Ya incluso en Loja se dio un proceso de Loja federal por la concentración y para la desconcentración. Con esto cierro. La pretensión del revocado queriendo salir de vacaciones por 45 días, lo cual ya era no solo una insolencia, sino un martirio para el pueblo de Loja. El limbo de Correa es el segundo tema. Los textos de la teología dicen que el limbo era para los niños que morían antes de ser bautizados. Ni al cielo ni al infierno. ¿Cómo podían llegar al cielo si no habían sido bautizados? ¿Y cómo podían ir al infierno si no han cometido pecados? Leí un editorial muy interesante de un editorialista de fuste, Lolo Echeverría. Tomo como guía lo que él dice para poner a Correa en la situación del limbo de Correa. A ver, ¿cuál es el cielo de los políticos? El poder, pues. Correa no puede entrar al Correa porque él se ha autodefinido estar en el limbo.
¿Y cuál es el infierno de los políticos que han hecho lo que Correa ha hecho y que investiga la justicia y que esperamos la resolución final? El dictamen, el fallo. ¿Cuál es el infierno? El infierno, la cárcel. Pero ¿qué es lo que pasa? El señor Correa dice, primero, él nunca, y ya lo dije en un programa anterior, por ahí también leí algo en este sentido, lo cual lo comparto. Y mucha gente compartimos cosas, porque la tecnología, la prensa libre, los portales, etcétera, los portales informáticos, etcétera, nos llenan de insumos a cada instante. Correa nunca alega su inocencia, alega de que lo persiguen porque le tienen miedo. Por supuesto, pues a un delincuente que se metió a una casa, voy a hablar de un delincuente X, se metió en una casa y amenaza con asaltar todas las casas del barrio. Es obvio que la gente le puede tener temor. Y es obvio también que la gente tiene que avisar a la policía para que un patrullero esté haciéndole cacería. En este caso, el señor Correa, o en todos los casos de los que es acusado, no tiene pues ningún argumento y no ha presentado y nunca se lo propone de decir soy inocente. Entonces se ha autodefinido primero un rebelde a una medida cautelar dictada por la jueza Camacho. No le quedaba otra alternativa a la jueza, que tiene que garantizar la presencia del procesado, que dictar la medida cautelar extrema, que es orden de prisión. ¿Para qué? Para traerlo. Correa no sé si no sabía que hay un convenio de extradición entre Bélgica y el Ecuador que data de muchísimos años. Siendo así, la extradición, por supuesto, que puede estar esperando un camino expedito para transitar por la extradición. Solo la extradición tendría un tropiezo si es que Correa es ciudadano belga. Y por ahí puede venirnos a decir, y quién sabe si es en esta audiencia del jueves, no sé, de los próximos días, a lo mejor nos dice y nos muestra el pasaporte de que es ciudadano belga, porque es casado con una señora de esa nacionalidad, y si no me equivoco, uno o los dos de sus hijos nacieron en Bélgica. Ahí la extradición tendría un tropiezo, casi como lo que ocurre con el señor Poli, que es ciudadano americano. Entonces, claro, puede decir, yo no he buscado la nacionalidad. Es un asunto que porque yo vine a prepararme, a estudiar, y ustedes saben, compatriotas, ustedes saben cómo habla este tipo, ¿no? Y cuando yo me casé con mi esposa, entonces el gobierno, el Estado, o como se denomine, me reconoció la nacionalidad. Yo no lo he buscado. Y se quedará. Entonces dice además que quieren matarlo civil y políticamente porque él tendría que esperar 7, 8, 9, 10 años que prescriba y que luego retornaría. Ellos mismos hicieron en el COIP, una institución, la fortalecieron, la acumulación de penas, lo que en las leyes anteriores decía la acumulación de procesos y se ponía la pena más alta. Es decir, se acumulaban los procesos y se tramitaba lo de mayor gravedad, por decirlo. No, hoy hay acumulación de penas. Es decir, 5 por asociación ilícita, por decirlo. 8 por lavado de activos. 9 por peculado. 17 y 5, 22, solo por decirlo, el máximo es 40. En ese callejón se encuentra el señor Correa. El limbo de Correa no le permite ir al poder y él quiere evitar, como pecador, según dicen las presunciones en principio, que algún día podrán decir los jueces, no puede ir al limbo.
no puede ir al limbo de los políticos, que es al infierno, perdón, pasar del limbo al infierno, que es la cárcel. Así que esa reacción permanente del señor Correa, que usó por 10 años no las herramientas de comunicación e información para decir lo que hacía. No, a él no lo auditaba nadie. A él no lo observaba nadie. A él no había poder humano en la asamblea que lo fiscalice. Él perseguía en su gobierno un legislador, como el legislador Clever Jiménez, fue enjuiciado penalmente y perseguido. Y tuvo que usar un dispositivo en su tobillo hasta que termine esta banda de maleantes que gobernó la patria, y que por suerte, la decisión del presidente Moreno ha hecho que nos sintamos tranquilos versus las decisiones judiciales que deben y deberán tomarse. Él persiguió al señor legislador Lara. Está preso en condiciones, dicen, no conozco, no hay cómo visitarlo, me encantaría visitarlo, ¿no? En condiciones infrahumanas. Ya veremos cuando en algún momento se rompa esa cadena y puedan liberar a este señor. ¿Qué hizo? En forma valiente, como muy pocos, enfrentó al correísmo. Cuando Lara hablaba de ellos, yo hablaba de Cosurca y la empresa que compró el hermano de Correa para hacerse dar solo en Loja $56 millones en contratos. Y yo decía además de que la Asamblea de Montecristi reformó la ley de contratación pública, que fue la llave maestra para que la empresa que compró Fabricio Correa, Cosurca, pueda contratar siendo empresa fallida, porque había incumplido contratos, uno en el oriente, San Juan Bosco, Tucumbanza, si no recuerdo mal. Y claro, además, para que pueda contratar esa empresa fallida y para que no se revise las condiciones de la empresa, técnicas, económica, etcétera, y de experiencia, en Montecristi le quitaron el requisito de informe de la Contraloría sobre los temas contractuales, la persona jurídica y el Estado. Y para que no se determine la ilegalidad que un accionista de una empresa que pasa a ser condueño, si es hermano del presidente, no puede contratar, eliminaron el informe de la Contraloría para evitar que la Contraloría en ese informe previo no encuentre vicios de legalidad. Claro que los encontraba la Contraloría, porque decía, no puede contratar de acuerdo a la ley un hermano del presidente de la República hasta segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. Qué increíble, ¿se dan cuenta lo que les estoy contando, señoras y señores? Esto debemos tenerlo presente, capaz que cuando vayan al infierno, porque están en el limbo, y el infierno es la cárcel, la gente no se le ocurra tener pena ni compasión de esta gente. Esa es la realidad. Entonces, señoras y señores, el limbo de Correa no es otra cosa que ese estado que él ha escogido, ese estado que él ha escogido y que ha buscado permanecer. No podrá regresar al paraíso, que para él es el poder. Y busca no ir al infierno, que para él es la cárcel. Señoras y señores, me ha dado mucho gusto de saludarlos y muchas gracias por su sintonía. Quiero saludar en este programa
aquí a un canal y sus personeros que transmiten en la ciudad de Loja, V Televisión. Como tratamos un tema de Loja, pero transmiten todos los programas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.